Hermanos amados, sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, un texto que nos va a aperturar todo este tiempo de alabanza y adoración a nuestro buen Dios. Isaías capítulo 12 dice así esta porción de la palabra. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Permíteme darle lectura al último verso, haciendo un pequeño cambio. Regocíjate y canta, oh iglesia de Breña, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Qué te parece si oramos para poder iniciar este servicio? Te invito a que inclines tu rostro ahí en tu casa y podamos orar juntos. Padre bendito, agradecerte en primer lugar por este día maravilloso que tú nos das. Y nos das también la oportunidad de poder alabar y glorificar tu santo nombre. Hemos venido, Señor, ante tu presencia para cantarte a ti, para darte a ti toda la honra, toda la gloria, porque ciertamente tú la mereces. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, tengamos este tiempo especial cantando a nuestro buen Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoge su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. Majestad de Dios, ven,
es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación.
vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A ese la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A ese la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Pues el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este servicio especial de adoración. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados desde su casa. Unos cuantos, un grupo muy pequeño está con nosotros aquí esta mañana acompañándonos, ya que es un día de bautismo también. Así que le invitamos a poder disfrutar todo este tiempo de adoración y de edificación
con nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 99 y creo que lo que hemos cantado en esta mañana, que nos invita a adorar al Señor, a reconocer que Él es el que nos ciñe de poder y Él es el Dios que adoramos, creo que es muy propicio recordar lo que el salmista escribió en el Salmo 99. El Señor reina, dice el salmista, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Yo te invito ahí donde estás, en tu casa, quizás en tu habitación, solo o acompañado, en la sala o en el comedor, a que puedas por unos instantes cerrar tus ojos y dirigirte a ese Dios que es grande, que es exaltado y que es santo. Adora al Señor ahí en tu lugar, con la reverencia y con la devoción que Dios merece, ¿no es cierto? Yo te invito a poder adorar al Señor. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias, en primer lugar, por concedernos en tu infinita misericordia y gracia la oportunidad de abrir nuestros ojos y de poder pasar o empezar este día, que es el día del Señor, tu día, adorándote, Señor. Qué privilegio y qué bendición para nosotros, Señor, poder reunirnos a través de estos medios virtuales y poder seguir viviendo la dinámica de ser iglesia, porque nada ni nadie puede evitar que tu pueblo te adore, que tu pueblo te exalte. Tú eres el Dios que reina, eres el Dios que es exaltado sobre todo poder, sobre toda autoridad en este mundo y fuera de este mundo. No hay nadie como tú. Tú eres santo, Señor, y no hay nadie que se iguale a ti. Tú eres infinitamente puro, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, te adoramos, te bendecimos por lo que eres y por lo que haces. Porque nada, Señor, de lo que tú haces puede ser comparado con algún esfuerzo humano. Nosotros, Señor, reconocemos nuestra posición y reconocemos también nuestra limitación. Seres creados, pero hijos tuyos por medio de Jesucristo. Y dependemos de ti, Señor. Te pedimos que en esta mañana, sin importar el lugar donde estemos, puedas recibir nuestra adoración y puedas recibir nuestra alabanza y podamos también brindarte nuestros corazones abiertos y nuestras mentes dispuestas a escuchar tu palabra en esta mañana. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia, en el mundo entero, Señor. Y que esto sirva como un recordatorio de que tú eres el Señor de la iglesia y que nada ni nadie podrá contra ella. Señor, que esta mañana podamos disfrutar de cada espacio que se ha preparado y podamos incluso ser inspirados y motivados con esta ceremonia de bautismo que vamos a presenciar todos juntos. Bendice tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, sigamos participando de este tiempo de adoración y de edificación en la palabra de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y ofrendas? En la antigüedad, el diezmo no solamente era para la iglesia, también era destinado para el sustento de los levitas, el mantenimiento del templo, festividades religiosas y cubrir a los más necesitados. Esas mismas razones persisten hasta nuestros días. Debemos recordar que el principio bíblico no es que el diezmo pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, no solo debo contribuir con diezmos y ofrendas, también con mi tiempo, fuerzas y talentos. Dios nos ha llamado a ser generosos y a dar de forma alegre y voluntaria. Estos son principios que debemos recordar a la hora de diezmar y ofrendar.
Segunda los Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos, amada Iglesia, a continuar siendo fieles a nuestro buen Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amados hermanos, oremos en este tiempo de gratitud. Dios bendito, tú siempre cumples lo que prometes. Y hasta el día de hoy, Señor, tú has sostenido cada uno de nuestros hogares. Y cómo no estar agradecidos por esa inmensa bondad y misericordia que tú día a día nos muestras. Te alabamos, Señor, por cada uno de los aspectos que tú revelas en tu palabra. Y te agradecemos en particular en este tiempo por la provisión que tú das a nuestras vidas. Sigue proveyendo, Señor, y bendiciendo a tu iglesia, a esta amada iglesia de Breña. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu glorioso nombre. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, antes de tener el tiempo de la meditación, vamos a cantar a nuestro buen Dios, no sin antes leyendo un texto bíblico que nos aperture a este tiempo. Vamos a ubicar en nuestras Biblias el Salmo 85. Y vamos a dar lectura del verso 7 al verso 8. Salmo 85, versos 7 y 8. Dice así esta porción de la palabra. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Tengamos este tiempo alabando a nuestro Dios y luego escuchemos de su palabra. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi
grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Una vez más, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Desde aquí, desde nuestro local en Fulgencio Valdés, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y deseamos que el Señor les esté guardando a cada uno y a sus familias en medio de toda esta situación que nos ha tocado vivir, pero que sabemos que forma parte del plan de Dios y los propósitos de Dios se están cumpliendo en nuestras vidas, como también en su iglesia. Hoy empezamos una serie nueva de mensajes que hemos denominado una serie instructiva. ¿Por qué instructiva? A diferencia de lo que normalmente solemos hacer en la iglesia, que son series de predicaciones expositivas, esta vez y por estas semanas queremos enfocarnos en instruir a la iglesia en algunos aspectos fundamentales de lo que es la vida cristiana y en qué se fundamenta la vida cristiana. Vamos a estar revisando o mencionando varios pasajes de la Biblia, ¿no es cierto?, que permitan que las afirmaciones que compartamos puedan tener un fuerte argumento bíblico. A los que están conectados en sus casas, les pedimos que puedan tener la Biblia a la mano, que no se limiten simplemente a escuchar, sino que puedan tener una Biblia, sea electrónica o sea impresa, que les permita revisar algunos pasajes. Si puede tener un cuaderno o unas hojas de notas, pues sería mucho mejor. Recuerde que en la iglesia nos esforzamos eventualmente por alcanzarle un bosquejo que sirva de ayuda, de una guía para ustedes, así que también pueden obtener ese bosquejo. Si no tienen forma de cómo obtenerlo, usted escríbanos al correo de la iglesia o en tal caso al chat de la iglesia para poder
tenerlo. Una de las cosas que yo creo que es importante mencionar ahora que empezamos este año es que cada iglesia local siempre, año tras año, se determina ciertos énfasis ministeriales, pastorales. Bueno, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Breña no es ajena a esa realidad y este año nos hemos propuesto hacer énfasis en dos aspectos que consideramos vitales e importantes en la vida cristiana. El primero de ellos tiene que ver con honrar a Cristo. Cuando hablamos de honrar a Cristo, estamos hablando de cultivar una cultura de santidad. Y ya explicaré un poquito más este término de cultura. Pero el segundo aspecto que vamos a enfatizar de manera intencional este año, y yo diría que de estos dos aspectos, de estos dos énfasis, será el que de manera principal y con mayor énfasis estaremos trabajando este año, tiene que ver con el hecho de compartir a Cristo. Y creo que ambos frentes, el honrar a Cristo como el compartir de Cristo, resume lo que es la esencia del cristianismo y sobre todo la esencia del evangelio. Estamos hablando aquí de desarrollar como iglesia una cultura de santidad y una cultura de evangelización. ¿A qué me refiero con el término cultura? Más que desarrollar un programa de actividades en la iglesia, queremos nosotros desafiar al creyente, al miembro de la iglesia de la Alianza de Breña, a poder desarrollar un estilo de vida coherente al evangelio. A eso le vamos a llamar cultura. La cultura es un estilo de vida, ¿no?, que distinga al creyente y en particular al miembro de esta iglesia. Una cultura de santidad y una cultura de evangelización. Eso es por un lado. Así que ya imagino que a lo largo de estos primeros meses en los diferentes ministerios vamos a estar transmitiendo estos énfasis. Pero en segundo lugar, a modo de introducción, yo quería mencionar lo siguiente. A nosotros se nos conoce como cristianos evangélicos. Y básicamente esta definición o esta descripción que las personas hacen de nosotros, creo que se enfoca en dos aspectos fundamentales, que somos seguidores y discípulos de Jesús, cristianos. Pero se nos llama evangélicos porque creemos, seguimos y compartimos un evangelio, ¿no es cierto? Y esto me lleva a mí a una pregunta y fue lo que fue determinante para poder plantear estos primeros meses esta serie instructiva de predicaciones. ¿Qué es el evangelio? Y pareciera ser una pregunta fácil de responder, pero creo que a lo largo de estas semanas vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros asumimos y creemos que conocemos lo que es el evangelio, pero estoy seguro que como pasó conmigo, va a pasar con muchos de ustedes. Quizás conocemos parte del evangelio, pero no conocemos todo lo que el evangelio realmente es. Y esto resulta fundamental para nosotros los creyentes, para nosotros que nos llamamos y nos identificamos como cristianos evangélicos. Es importante no solamente conocer a Cristo, es importante conocer también el evangelio de Jesucristo. Y esa es la primera pregunta que nos planteamos a modo de introducción. ¿Qué es el evangelio? Y la respuesta más común que hemos escuchado y que solemos escuchar es que el evangelio son buenas noticias. Y partimos por una afirmación en cuanto al cristianismo. El cristianismo ofrece buenas noticias y las mejores noticias que podemos escuchar. Y vale la pena mencionar esto a modo de ilustración. Cada domingo que tengo que venir aquí al local de nuestra iglesia en Fulgencio Valdés, para poder con los muchachos, con el equipo de transmisiones, sacar adelante el culto, por unos instantes siempre me detengo aquí en el puesto de periódico que está en el cruce de Napo con Arica, y por unos instantes comienzo a observar cada uno de los diarios que ahí las personas ofrecen y trato de buscar alguna noticia que por lo menos me aliente, ¿no? Y la verdad de las cosas es que en los últimos meses ha sido muy difícil
muy difícil encontrar alguna buena noticia. Más allá de la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo en el mundo, situaciones propias de nuestro país como la corrupción, como todo este tema de violencia que nos ha tocado vivir en las últimas semanas, la verdad de las cosas es que en lugar de propiciar o traer ánimo a nuestras vidas, ha causado todo lo contrario. Ahora ya no es, como que la gente no está muy animada a poder ver las noticias en los diarios y mucho menos en los programas de televisión. Sin embargo, debemos recordar, porque a veces lo olvidamos, que el cristianismo, que nuestra fe cristiana ofrece no solamente las mejores noticias, sino las noticias más importantes y las más urgentes que deben ser compartidas con otras personas. Fíjate, hablar del evangelio es hablar de buenas noticias, de mejores noticias, pero también de noticias importantes y de noticias urgentes. Hoy en día, quizás la noticia que a muchos de nosotros nos va a causar mucha emoción y alegría será cuando en los periódicos y en los programas de televisión podamos oír la noticia de que la vacuna llegó al Perú. ¿No es cierto? Creo que a muchos esa noticia les va a causar alegría. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente, que la vacuna podrá ser hallada y podrá llegar a nuestro país, pero la vacuna va a solucionar un aspecto de la vida del hombre, pero hay ciertos aspectos de la vida del hombre que la vacuna, por más efectiva que ésta sea, no va a poder resolver. Por ejemplo, la vacuna te va a poder librar del COVID, ¿no es cierto? Pero no te va a poder librar de la muerte eterna. Fíjate que no estamos negando en alguna medida la sabiduría del hombre. El hombre tiene en sí mismo, porque Dios le ha dotado de cierta capacidad para poder desarrollar cosas a favor de la propia humanidad. Ahí vemos el tema de la vacuna. Pero sin embargo, la sabiduría humana nos demuestran todo lo que hasta ahora se ha logrado, que tiene ciertos límites. Aunque hay beneficios, también tiene ciertos límites. La sabiduría humana puede fabricar y proveer cosas que sean de beneficio para la humanidad, pero todo beneficio, producto o que sea, resultado de la sabiduría humana va a traer un beneficio, pero no un beneficio eterno, sino un beneficio temporal. Hay problemas que la sabiduría humana no podrá resolver. ¿Cómo se resuelve el tema de la culpa en la persona humana? ¿Cómo se resuelve el tema de la mentira? ¿Cómo se resuelve el tema de la corrupción que hoy está tan arraigada no solamente en los gobernantes, sino en general en la humanidad? No hay vacuna hecha por el hombre que pueda resolver estos problemas que son tan reales y tan destructivos para el hombre. Sin embargo, seguimos creyendo que el evangelio son buenas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia que el evangelio nos trae? La principal noticia que el evangelio nos trae es que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Dios ha traído esperanza a un mundo sin esperanza. Y eso es algo que nosotros como cristianos deberíamos recordar y deberíamos tener siempre presente. Vivimos en un mundo donde la esperanza o no existe o cada vez se está desvaneciendo. Sin embargo, Dios no ha sido indiferente a la situación y a la condición del mundo. Todo lo contrario, Dios ha intervenido, se ha involucrado en la historia del mundo para hacer cosas a favor de la humanidad. Y esto tiene que ver con el evangelio. Cuando hablamos del evangelio, un cuarto aspecto también del evangelio es que el evangelio anuncia la venida de Jesucristo. Básicamente, cuando hablamos del evangelio, como que siempre nos centramos en la persona de Cristo. Y eso es real, eso es auténtico y eso es importante. Hace más de 2000 años, en un contexto complicado, Dios envió a su único hijo a involucrarse en la historia humana, con el propósito de salvar a las personas de su condición y de la condenación que caía sobre el peso de sus hombros. Sabemos la forma como Dios lo hizo y lo hemos estado celebrando días atrás. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, nació como Jesús, ¿no es cierto?, el Dios hecho hombre, y Jesús vino a cargar con el pecado de los hombres y de hombres y mujeres caídos.
Jesús vino a ofrecer su vida en nuestro lugar. Jesús murió y resucitó. Y la muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios. Pagó el precio que nosotros debimos haber pagado en la cruz por nuestros pecados. Como dice la Biblia, que la ira de Dios fue satisfecha a través del sacrificio perfecto de Cristo. Y el sacrificio y la resurrección de Cristo hizo posible que tú y yo, hoy, hijos de Dios, pudiésemos recibir el gran beneficio del perdón de nuestros pecados, la vida eterna y una vida nueva, una vida transformada. Y la resurrección de Cristo lo que hizo es certificar y testificar en primer lugar que Jesús es el Hijo de Dios y que el precio fue pagado por Él en la cruz. Uno pudiera resumir el Evangelio en cada una de estas cosas que yo acabo de explicar. Claro que lo he hecho de manera reducida, ¿no es cierto?, de manera muy resumida, porque desarrollar cada uno de estos puntos implicaría varias semanas. Pero la pregunta ¿es todo eso el Evangelio? Cuando nos piden a nosotros compartir el Evangelio, ¿solamente el Evangelio se centra en la persona y en la obra de Jesucristo? ¿No hay algo más que el Evangelio nos pueda decir? En primer lugar, el Evangelio nos dice lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Recuérdalo. En primer lugar, el Evangelio nos dice, ¿correcto?, lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Pero en segundo lugar, y esto es algo que muchos cristianos ignoramos o quizás hemos olvidado, es que el Evangelio no solo nos dice lo que Dios ha hecho, sino también el Evangelio nos revela, nos manifiesta quién es Dios. A través del Evangelio yo no solamente me entero y conozco lo que Dios ha hecho a favor mío o a favor de otros. A través del Evangelio yo también tengo la oportunidad, el privilegio y la bendición de conocer de manera personal quién es Dios. Y el conocimiento de Dios es el fundamento o es el punto de partida para poder entender el Evangelio. Si tú y yo decimos que conocemos el Evangelio, que vivimos el Evangelio y no tenemos la menor idea de quién es Dios, cualquier persona que nos escuche pudiera poner en cuestionamiento nuestra fe en Cristo. Fíjate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si tú crees un evangelio que es correcto, pero que es parcial, puede ser que a lo mejor no estés viviendo la realidad y la integridad y la totalidad de lo que es el evangelio. El evangelio no solamente nos dice lo que Dios ha hecho. El evangelio sobre todo y en primer lugar nos revela quién es Dios. Y esa es la pregunta que hoy queremos contestar de manera rápida. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el Dios que el Evangelio nos permite a nosotros, a ti y a mí, poder conocer? Y repito, esto es clave y fundamental para poder entender la dimensión de lo que es el Evangelio, y cuando tengamos la oportunidad de poder compartir con otras personas el Evangelio, lo podamos hacer de manera correcta. ¿Quién es Dios? Lo primero que tenemos que decir en cuanto a Dios es que Dios no es una fuerza impersonal, no es una energía que está a nuestro alrededor. Si tú vas al libro de Génesis capítulo 1, y puedes tú abrir tu Biblia en Génesis capítulo 1, la primera revelación que la Biblia nos hace acerca de quién es Dios es que nos presenta a Dios como creador, pero también nos presenta a Dios como Señor de todo lo creado. Y a veces es algo que ignoramos nosotros en nuestra comprensión de quién es Dios. Él es el único Dios verdadero que existe como una Trinidad. Bueno, la Biblia lo revela en Génesis capítulo 1 como creador y como Señor, pero también lo revela como un Dios trino. Un Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa afirmación no solamente la ves en el libro de Génesis, también la ves en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, y en Mateo 28, versículo 19. Son tres personas distintas, diferentes una de la otra, pero un solo Dios. Si tú me dices, pastor, ¿cómo esto funciona? Mira, la Trinidad es un misterio que le compete a Dios. Hay realidades
en cuanto a Dios que nuestra mente humana será incapaz de poder entender. Pero el hecho que no lo entendamos no niega ni pone en cuestionamiento quién es Dios en realidad. Estas tres personas comparten las esencias divinas únicas, ¿no es cierto? Con cualidades divinas únicas. Esta realidad hace que Dios sea un Dios único y lo termina haciendo Señor. Primera conclusión a la que llegamos en cuanto a quién es Dios. El evangelio que anuncia la muerte de Cristo también nos revela más acerca de quién es Dios en cuanto a su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios de acuerdo al evangelio? Si yo estuviera frente a ti en estos momentos y pudiera personalmente hacerte la pregunta, ¿qué del carácter de Dios? Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de los rasgos, cualidades y características que le pertenecen a una persona. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo es David Ascue? Si me preguntas a mí, ¿cómo es Dani Vera? ¿Cómo es María Yaipen? María Alejandra Zapata? Yo que los conozco un poco, yo puedo decirte ciertos rasgos y cualidades que lo describen a cada uno de ellos. Si el evangelio nos presenta a Dios y nos revela quién es Dios y nos describe el carácter de Dios, yo te pregunto, ¿qué del carácter de Dios podemos conocer por medio del evangelio? Y básicamente hay tres aspectos del carácter de Dios que el evangelio nos revela acerca de él. El primero, y voy a pedirte que busques en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Hemos dicho, son mensajes instructivos, así que vamos a pasearnos por varios textos de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Fíjate lo que el apóstol Juan nos dice acerca de quién es Dios, el Dios que él conoce. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El primer rasgo que el evangelio nos revela acerca de quién es Dios es que Dios es amor. Y este término amor, en una definición humana, deberíamos centrarla en actitudes, en emociones y quizás en actos que reflejen ese amor. Pero cuando hablamos de que Dios es amor, estamos hablando de que no es lo mismo decir, ¿no es cierto?, Dios es amor en términos humanos que en términos bíblicos. Cuando la Biblia habla que Dios es amor, no está refiriéndose exactamente a cuestiones de actitudes, de emociones, sentimientos o de acciones. Básicamente está hablando de un atributo. Uno de los atributos de Dios es el amor. Y cuando hablamos de atributos, estamos hablando de cualidades esenciales, propias, naturales, y lo pudiéramos resumir en una sola expresión: el amor de Dios es inherente a Él. Es algo que le pertenece a Él, que es de su esencia, es algo natural, no es algo que le ha sido incorporado, es algo que es propio de su ser. El amor de Dios es un aspecto central del carácter de Dios y está en armonía con otros de sus atributos. Lo que estamos diciendo hasta aquí es que el evangelio nos revela un primer atributo de Dios en cuanto a su carácter. Dios es amor. Esto quiere decir, hermanos, hermanas, que Dios no solamente ama, sino que la esencia del amor es Dios mismo. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Y tú puedes revisar algunos textos. Éxodo capítulo 34, versículo 6, el Salmos 86, versículo 15 y el Salmo 103, versículo 8. Y el amor de Dios se manifiesta de diversas maneras. En estos textos se manifiesta en la clemencia, en la benevolencia, en la compasión, en la misericordia, en el hecho de que Dios en su amor es lento para la ira, pero grande y muy grande en misericordia. Cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 13, cuando el apóstol Pablo nos hace una descripción de lo que es el amor, prácticamente lo que está hablando el apóstol Pablo está describiendo quién es Dios. Si Dios es amor, cada una de esas cualidades o esas manifestaciones del amor en 1 Corintios 13 terminan por describir a ese Dios que es amor. Fíjate lo que el evangelio nos revela acerca de quién es Dios.
Y la máxima expresión que tú puedes encontrar en la Biblia acerca de la persona de Dios y de su amor, la vas a encontrar en uno de los pasajes más memorizados por el pueblo cristiano. Es Juan capítulo 3, versículo 16. Y quizás muchos lo saben, pero muchos que lo han leído y lo han aprendido de memoria, quizás no pueden dimensionar lo que este solo verso está afirmando. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera afirmación que el texto dice es que Dios es amor y su amor fue manifestado para la humanidad. ¿Cómo se manifestó? Dice el verso 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo, no para que algunos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate que en Juan 3:16 encontramos la mayor expresión de este Dios cuyo uno de sus atributos principales es el amor. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 8 dice otra afirmación en relación al amor de Dios. Dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque no solamente está describiendo una característica del carácter de Dios, ¿no es cierto? Dice que Él demuestra su amor, pero también está describiendo algo acerca de nosotros, que siendo aún pecadores, y esto lo hablaremos la próxima semana, porque así como el Evangelio revela el carácter de Dios, pues el Evangelio también va a poner en evidencia nuestro propio carácter, quiénes somos. Y eso lo hablaremos la próxima semana. El gran testimonio de la Biblia y el punto de partida del Evangelio es este: Dios es amor. Lo primero que tenemos que entender nosotros que nos llamamos cristianos evangélicos en cuanto al Evangelio es que Dios es amor. Y fue el amor de Dios que se manifestó en su benevolencia, en su misericordia, en su gracia y en su paciencia. El motor que hizo que Dios enviara a su único Hijo a este mundo para morir por nosotros. Fue el amor de nuestro Señor Jesucristo, amor al Padre, pero también amor a la humanidad, lo que lo llevó a entregar su propia vida en la cruz para rescatar nuestra vida. Y lo hizo de manera voluntaria y de manera abnegada. Y lo primero que tenemos que entender, repito, en cuanto al Evangelio, es que Dios es amor. Lo segundo que debemos entender en cuanto al carácter de Dios y que es revelado por el Evangelio, lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 3. Si puedes abrir tu Biblia, en la versión que tú tengas, la afirmación sigue siendo la misma. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente: Y el uno al otro, hablando de seres celestiales, ángeles, daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y yo quisiera llevarte al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Tú dirás, pero ¿por qué, pastor? ¿No basta con Isaías? Y este dato es interesante. Fíjate que en Isaías son seres celestiales los que testifican, ¿no es cierto?, la santidad de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 4, nuevamente son seres angelicales quienes afirman y reconocen la santidad de Dios. Versículo 8 del capítulo 4. Día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios que es reconocido por seres angelicales en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios reconocido en el Nuevo Testamento, y en ambos testamentos y en ambos momentos se le reconoce el mismo atributo: santidad. Ahora, cuando hablamos de la santidad tenemos que decir lo siguiente: que la santidad es el atributo de Dios más difícil de explicar. O sea, cualquier explicación
y cualquier definición en cuanto a la santidad de Dios no puede reunir todo lo que realmente es la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es uno de esos atributos que le pertenecen de manera exclusiva a Dios. Al igual que la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, la santidad es un atributo que hace único a Dios, a diferencia de otros atributos. La idea de santo en la Biblia, cuando la Biblia dice que Dios es santo, 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 y esta era una forma de escritura de los hebreos llamada trisagio. Y el trisagio era una forma de escritura que los judíos tenían para poder expresar que lo que se afirma va más allá de lo que uno puede imaginar. La idea de santo tiene que ver con algo que está separado, marcado y apartado. Dios está separado. ¿Separado de qué? Dios está por encima de toda su creación y es completamente distinto a todo ser creado. Aun cuando nosotros llevamos en nosotros la imagen y la semejanza de Dios, no somos Dios. Dios es único. Dios está por encima de todo cuanto Él ha creado. Solo Dios es Dios, separado, incomparable. Y esta es una palabra que en lo personal me impactó y comencé a buscarla. Dios es trascendente. Ya les voy a decir lo que implica esta palabra en un ratito más. Ningún ser creado se puede comparar a Dios. En segundo lugar, decir que Dios es santo es afirmar que Dios, así como que está por encima de todo lo creado, Dios está separado de toda condición inmoral del hombre y de su creación. En Dios no vamos a poder hallar ni un gramo, ni un milímetro, correcto, ni una pequeñez de corrupción, de profano o de pecaminoso. Dios es 100% santo. La santidad de Dios es más que solo perfección y más que solo pureza. La santidad de Dios es la esencia de su trascendencia. Y acá viene la explicación de esta palabra trascendencia. A veces nosotros fácilmente usamos esta palabra, ¿no? Y en el contexto de la iglesia siempre decimos queremos ser trascendentes. ¿Tú sabes lo que implica la palabra trascendencia? Trascendencia implica o describe una situación que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué tan grande es Dios? Dios es más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. ¿Qué tanto amor tiene Dios por la humanidad? El amor de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar, porque Él es trascendente. No hay definición, no hay descripción que pueda encerrar a Dios. Dios supera todo lo que tú y yo y los sabios más sabios del mundo pueden entender quién es Él. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, es un atributo de Dios que está fuera de nuestra comprensión. ¿A este Dios conoces tú? Este es el Dios del Evangelio. No solamente es un Dios que es amor, también es un Dios que es santo. En tercer lugar, Dios no solamente es amor, Dios no solamente es santo, el Evangelio también nos revela que Dios es justo. El Salmo 11, versículo 7 dice lo siguiente: pues el Señor es justo. ¿Qué implica esto? Que Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. La palabra justo se usa en la Biblia para describir la excelencia moral de Dios. Dios no solamente es justo, sino que Dios en esa trascendencia es absolutamente justo. Lo cual implica que Dios cuando actúa perfectamente y consistentemente a quien es Él. Mira, si yo voy al espejo y tú haces este ejercicio, ¿no es cierto? Y te miras al espejo por unos 30 segundos es demasiado. Creo que los primeros 5 segundos, cuando tú te ves al espejo, tú vas a encontrar en ti, así como virtudes, vas a encontrar también defectos. Vas a encontrar fortalezas como debilidades. Si vale el término y la ilustración, cuando Dios se mira al espejo, ¿qué encuentra?
no solamente más que rectitud. Porque en Dios no hay ni un ápice de corrupción, no hay ni un ápice de profano, no hay ni un ápice de inmoral, porque Dios es y actúa perfectamente y consistentemente a su justicia. No hay nada malo, no hay nada incorrecto, no hay nada torcido en lo que Él es y en lo que Él hace. Nadie puede hallar delito alguno en Dios. Hace un rato hablábamos temprano con Ivonne, que es parte del equipo de transmisiones, y hablamos acerca de la actitud y la respuesta de muchas personas a Dios. Y decíamos que no es tan sencillo como creer o no creer. Creo que algo que yo personalmente estoy descubriendo, que la relación del hombre con Dios no se trata de creer o no creer, se trata de aceptar y de rechazar. Y hay personas que tratan de encontrar en Dios argumento para rechazarle, pero no lo van a encontrar, porque Dios no solamente es amor, no solamente es santo, sino que Dios también es justo, y sus obras, sus decretos y sus juicios son absolutamente perfectos, rectos, no hay nada torcido en Él. La justicia de Dios no solamente describe su carácter, sino también describe el cómo se relaciona con su creación y con la humanidad. Fíjate que la manera en cómo Dios se relaciona con la humanidad, cómo se relaciona con su iglesia y con sus hijos, Dios se relaciona de manera recta. No hay nada malo en la forma como Dios se acerca al hombre. No hay nada malo en cómo Dios trata con la iglesia. No hay nada malo en cómo Dios trata con sus hijos. Dios se relaciona de manera coherente y consistente a su carácter. Y esta justicia o este atributo de Dios, al ser justo, lo va a llevar a obrar con justicia, con equidad, como leímos al principio en el Salmo 99. Dios es justo y va a obrar con equidad. Dice la Biblia que dará a cada uno de acuerdo a cómo haya vivido. Y tú dirás, pero pastor, hay personas que no creen en el Señor o que no le han conocido. Claro, pero cuando tú vas a la Biblia, Dios se ha revelado su amor, ha revelado su santidad y ha revelado su justicia a toda la humanidad, aun cuando la humanidad le haya rechazado. Dios se ha revelado en estos tres ámbitos de su carácter: amor, santidad y justicia. Se ha revelado por medio de su creación, se ha revelado por medio de las conciencias de los hombres. Esto es algo que para mí siempre ha sido importante. Tú y yo, o quizás otras personas podemos conocer hombres y mujeres que no quieren creer en el Señor, lo han rechazado, pero no significa que ellos no le conozcan, porque sus conciencias, Dios ha depositado en cada ser humano algo que se llama conciencia, y que esa conciencia les lleva a definir y a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Pero Dios también se ha revelado por medio de su palabra. Y de acuerdo a la revelación de Dios, y esto es algo también que el Evangelio incluye, es que Dios va a juzgar a cada individuo de acuerdo al estándar de la revelación que Él ha tenido. Y el juicio de Dios será sin excepciones. Tarde o temprano Dios, y esto es parte también del Evangelio que anunciamos, tarde o temprano Dios llevará a cabo su juicio. Y será un juicio perfecto y será un juicio justo. No habrán excepciones, no habrán preferencias, todo será con equidad. Aquellos que obedecieron al Señor recibirán recompensa, y aquellos que decidieron rechazar al Señor recibirán castigo. Tengo que acabar. La pregunta con la cual yo quisiera acabar este mensaje en esta mañana, en esta tarde ya: ¿qué Dios conoces? Claro, porque a lo mejor tú conoces a un Dios que es amor, pero olvidas también que ese Dios de amor, cuyo amor lo movió a poder enviar a su único hijo, a ese Dios que es amor, cuyo hijo estuvo dispuesto por amor al Padre, por amor a ti, por amor a mí, a ir a una cruz y pagar el precio de nuestro pecado, y que la ira de Dios vaya sobre él, ¿no es cierto? Porque hay un precio que pagar. Ese Dios que es amor y que a muchos nos atrae y nos gusta, también es un Dios que es santo.
Y si Él es un Dios santo, ¿no es cierto? Y tú y yo afirmamos que hemos conocido a Cristo y conocemos el Evangelio, nuestras vidas deberían ser manifestación visible, ¿no es cierto?, de esa santidad que refleja la santidad de nuestro Dios. Pero no solamente es amor, santidad, también es justo. Nuestra vida debería ejemplificar una vida recta, una vida justa, una vida sin preferencias por algunos, ¿no es cierto?, sin excepciones, sino una vida completamente íntegra. Resumimos lo que hemos hablado en esta mañana. El Evangelio, parte del Evangelio es anunciar a Cristo y creer en la obra de Cristo, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Pero un aspecto fundamental del Evangelio que tú y yo deberíamos comenzar a considerar es que el Evangelio también nos revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor, es santo y Él es justo. Y son tres atributos, ¿no es cierto? Y tres aspectos de Dios que deberían impactar nuestra vida. No solamente el amor, sino también su santidad. Deberíamos vivir lejos del pecado. Deberíamos vivir de tal manera que la santidad de Dios pueda ser expresada en nuestro andar diario. Que la justicia de Dios, que nuestros juicios, que la manera en cómo actuamos deberían también ser la expresión de ese Dios que es justo. Porque si no vivimos de acuerdo a ese Dios que es amor, santo y justo, quizás pudiéramos decir y afirmar que no hemos conocido el Evangelio. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos por medio de tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros, Dios. Gracias por darnos la bendición y el privilegio y la responsabilidad de poder conocer a ese Dios que es amor, cuyo amor lo movió a enviar y a renunciar a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, cuyo amor lo movió a Jesús a estar dispuesto a ir a la cruz tomando nuestro lugar y recibiendo en Él mismo todo el peso de la ira de Dios por nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nadie nos ha amado como tú nos has amado. Que podamos, Señor, vivir conscientes de ese amor. Nadie nos ha amado como tú nos has amado, Señor. Pero ese Dios que es amor también es un Dios santo. Un Dios que es único, cuya mente humana es incapaz de poder concentrar todo lo que tú eres, Señor. Porque tú eres trascendente, porque tu santidad va más allá, Señor, de lo que podemos imaginar. Pero, Señor, reconocemos que muchas veces no andamos en santidad. Perdónanos, Señor. Realmente perdónanos. Porque decimos que somos cristianos, decimos que somos tus discípulos, pero ¿cuánto nos cuesta vivir en santidad? Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nosotros, llevándonos a vivir aquella vida que tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, porque el Evangelio no solamente nos revela que tú eres amor y que tú eres santo, sino que tú eres justo. Tú actúas de manera recta, tú te relacionas de manera correcta, de manera justa con todas las personas, Señor. Y no hay nada ni nadie en este mundo que pueda señalarte a ti y decir que has obrado mal. Porque tú obras de manera recta. Todo lo que tú haces, Señor, es recto. Aun cuando esas cosas sean duras para nosotros, que podamos andar de manera recta nosotros también, Señor. Señor, confronta nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ponga en evidencia también nuestra condición actual, pero que tu Espíritu Santo nos recuerde también tu gracia, tu clemencia, tu benevolencia, tu misericordia, Señor. Y nos pueda dar una nueva oportunidad para empezar de nuevo y para compartir con otros de ese Dios que ama, que es santo y que es justo. En Cristo Jesús.
Amén. Amén. Hermanos, hermanas, sigamos conectados. Recuerde, tenemos en unos minutos más, tenemos nuestra ceremonia, nuestra segunda ceremonia de bautismo, así que le invitamos a participar también de este tiempo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no puedo volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo,
Bien, hermanos, una vez más, buenas tardes. Hemos hecho un cambio de vestimenta, como verán, ¿no es cierto? Hemos tenido, no sé cuánto ha sido el récord, creo que 1 minuto, 2 minutos para cambiarnos de ropas, pero para nosotros va a ser un privilegio en esta mañana, en medio de esta situación que estamos viviendo, seguir viviendo el espíritu y la dinámica de ser iglesia. Hoy, en esta mañana o tarde ya, tengo el privilegio de poder ser parte de un momento importante en la vida de una hermana de nuestra iglesia. Y les voy a presentar y vamos a conocerla un poquito. Es Fabiola Lozano Fernández. Entonces está conmigo aquí Fabiola. Para que ustedes estén tranquilos, hemos cumplido con todos los requerimientos de precaución de salud que requiere un tiempo como este. Y es más, incluso hasta mantenemos la distancia, ¿no es cierto? Fabiola, ¿qué edad tienes? Cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? Buenos días con todos. Tengo 34 años, soy comunicadora, me dedico al área de especialización de seguridad ocupacional. Este año pues ha sido un año atípico, bastante aprendizaje y también de conocer más a las personas y sobre todo el cargo que tengo pues poder llegar a más personas para seguir su protección, su cuidado, ¿no? A lo que estamos viviendo con la protección sobre el COVID. Fabiola, ¿cuándo conociste al Señor y cuál fue la razón o cuál fue la causa que te desafió a entregarle tu vida a Él? ¿Qué fue lo que te impactó del Señor Jesús? ¿Qué del Evangelio, como hemos compartido ahora, impactó tu vida? Es algo que me emociona, me emociona mucho. Conocí al Señor de los principios, llegando el año 2019, entrando el año 2019. Fue una experiencia muy bonita a través de una compañera de colegio, ella se llama Noemí, nos conocemos. Me llevó a compartir una experiencia muy bonita en la casa de una amistad de Diana, quien ha sido mi guía, igual con Teresa, conociendo a Dani, a María Jesús, quienes han sido esa guía, ese caminar. Y en mi corazón enardeció mucho su amor, como usted lo mencionó hoy en el Evangelio, su amor, no solamente su amor, sino también su misericordia, junto con su bondad, su paz, se encontraron y enardeció mucho en mi guía, en mi caminar. Ha sido una etapa de muchas pruebas, hasta el último momento ha sido muchas pruebas, pero su amor, su bondad, su misericordia, su paz han enardecido en mi corazón, que quiero que permanezca en el caminar, no solo en estos 365 días, los que quedan los 363 días. Quiero que quede conmigo para el resto de mi vida, que sea un ejemplo como madre para mi hijo, José Miguel, a quien lo amo, y quiero que el día en que Dios me llame a un día a partir de estar en su voluntad, que sepa que hay un Padre que nos ama. Bueno, José Miguel está aquí con nosotros, está acá al frente acompañando a su mamá, pero también está Diana, ¿no es cierto?, que ha sido importante en esta etapa de tu vida cristiana. Está Dani, María Jesús, está Teresa. Yo quiero hacerte una pregunta en relación a eso. Y quizás muchos que están observándonos, quizás no puedan calcular la dimensión de la influencia que ejerce un hermano al lado de uno para ayudarle en su vida cristiana. ¿Cuánto ha influenciado y cuánto ha impactado a tu vida y a tu decisión de seguir a Jesús el hecho de haber construido una relación con Diana en forma particular, ¿no? Porque con Diana has caminado en todos los cursos, o en el curso por bastante tiempo. ¿Qué de Diana impactó tu vida? ¿No? ¿Qué te hizo confiar en ella? La seguridad, su fe, la seguridad de saber de que no está sola, de que no estamos solas, que pese a cualquier circunstancia, la seguridad de que hay un Dios que todo lo puede, que para Dios no hay nada, ningún imposible, y que la fe es por su gracia, la fe a nosotros nos permite llegar muchísimo, abarcar en nuestro corazón, que su guía, su camino, su vivencia, su forma de transmitir ese amor de Jesús en su vida y en la vida de cada uno de ellos también me ha permitido seguir con seguridad, con mucha fe y fortaleza en mi corazón.
te bautizas en una circunstancia particular, ¿no es cierto? Diferente. Pero yo creo que Dios tiene cosas planeadas para estas cosas, para esta situación. Te están mirando por medio de YouTube. No sé cuántas personas están conectadas ahorita. Ok, más de 90 personas están conectadas, pero esto va a replicarse, ¿no es cierto? Entonces tenemos a veces 300 vistas de un mismo video. ¿Qué te gustaría decirles a chicas y chicos de 34 años quizás que están pensando en que esto de seguir a Jesús no es tan atractivo? ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Los invito a conocer más a Jesús en sus corazones. Los invito a que a Jesús no hay que tenerle miedo. Es un Padre muy bueno. Es un Padre que ha dado mucho. He perdido este año muchos seres queridos, pero me ha dado la fortaleza, me ha dado ese amor, esa convicción de que con su amor puede sanar muchas heridas, que no solamente tengamos nuestros padres terrenales, sino es un Padre espiritual que nunca muere, es un Padre que vivo, que no tiene fin, es un Padre infinito. Y los invito a conocerlos, a que no tengan miedo, a que de repente en un momento nos podamos encontrar en las calles, ustedes me puedan ver, Fabiola, te bautizaste, Fabiola eres tú, yo pueda también ser testimonio a ustedes de la vivencia, no solamente como madre, sino como mujer, como ser humano y como la persona que quiere conocer a Jesús y que quiere que ustedes también conozcan más de Él. Ok, Fabiola, entonces yo te invito a poner la ubicación, si puedes. Si David me ayudas con esto, o así, sí. Entonces, Fabiola, para mí como pastor de la iglesia de Breña, pero sobre todo como ministro del Evangelio, para mí es un privilegio y un honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, les animamos a seguir siendo y viviendo la dinámica de ser iglesia. Estén orando, Dios mediante en los próximos días y quizás semanas podamos darle la noticia de nuestra primera reunión. Estamos haciendo todos los preparativos, pero que Dios les bendiga y sigamos viviendo y sigamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amados hermanos, invitamos a que podamos seguir orando por nuestros hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo y que otras personas, nuevos creyentes, también puedan dar también ese tiempo cantando y alabando a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Dios les bendiga.